¿Nos creerías si te dijéramos que leer y escuchar un texto involucra las mismas neuronas? No lo decimos nosotros, sino que lo afirman muchísimos estudios, como el publicado en 2015 por un equipo de casi 20 investigadores, entre ellos 3 españoles. Asimismo, si eres español y estás viendo nuestro video, ya sabes que habían investigadores involucrados en este estudio. ¿Y tú qué piensas? ¿Leer y escuchar un libro se procesa igual en el cerebro? Bienvenidos a nuestra fragua. Hoy vamos a estar hablando de las tendencias de los audiolibros y cómo han ido ganando terreno a los formatos tradicionales de lectura. Es una lucha que casi es un sálvese quien pueda, aunque la industria literaria tradicional se mantiene como quizás el árbitro más presente en estos días. Así es, actualmente muchas personas prefieren escuchar un libro en vez de perder horas y horas y horas leyendo un texto que muchísimas veces se hace tedioso, largo y hasta aburrido. Yo quizás sea de las personas que vaya en contra de esa tendencia, porque yo no logro todavía acostumbrarme a estar horas y horas escuchando, a no ser que quiera aprovechar el tiempo, ¿verdad? Yo sigo siendo de esos lectores a la vieja usanza que ama el sonido de la hoja y todo eso, pero bueno, sí es verdad que actualmente esto va ganando más y más en tendencia y muchísima gente es la forma en que lee. Así mismo, igual yo tampoco soy un super seguidor de los audiolibros, pero sí tengo que reconocer que muchísimas veces he tenido ganas de rendirme con un libro. Y por ejemplo con El Camino de los Reyes me pasó que es un libro que es complicadísimo para mí de empezar hasta la mitad del libro, por lo menos eso para mí no empezó a coger forma, y tengo que decir que sí, realmente ese libro casi me deja a mitad de camino. Lo que pasa es que yo todavía, como tú, igual no estoy muy acostumbrado a esto de que alguien me esté narrando el libro ahí, no lo proceso de la misma manera, pero bueno, aquí vamos a estar hablando hoy de las diferencias. Y quizás para salvar a muchos ese tipo de complicaciones, como mismo te pasó a ti, sí, ha llegado para quedarse los audiolibros, un formato que se pronostica que en algún momento quizás pueda sustituir por completo a los libros de tapa dura o los libros en papel. Yo creo que no, difícilmente lo pueda, pero bueno. Hay mucha gente rezando es que eso se ha salvado de la era digital, de los audiolibros, de los ebooks y todas esas cosas. No creo que esto vaya a hacer que le quede puntillazo, pero es una probabilidad. Sí. Se puede decir que el formato de audiolibros surgió o se remonta al proyecto Talking Books o libros parlantes que surgió en Estados Unidos en 1932, cuando la Fundación Estadounidense para los Ciegos o para la ceguera consiguió financiación para acercar este conocimiento, los libros y todas estas cosas a un grupo de personas con capacidad visual o no videntes. Pero el primer antecedente conocido de un audiolibro es aún más antiguo. En 1890, el poeta británico Alfred Tennyson grabó en un cilindro de cera fonográfico su poema La carga de la caballería ligera. Muchas cosas han sucedido desde esos tiempos hacia acá. Mucha lluvia ha caído, muchas cosas han pasado, el mundo ha cambiado de manera diversa, y al punto de que actualmente hay muchísima gente que prefiere consumir libros en este formato, en el formato de audiolibros, e incluso el 40% de todas estas personas que consumen audiolibros lo hacen a través de plataformas de suscripción. Y esto lo reveló una encuesta de ventas de la Asociación de Editores de Audiolibros realizada en 2021 por InterQ, que además arrojó que los ingresos de audiolibros de los editores de este año crecieron un 25%, alcanzando los $1.600 millones de ingresos. Sí, es una cantidad descomunal, sí, bastante interesante. También, según esta encuesta, se publicaron 74.000 audiolibros solo en 2021, lo que representó un crecimiento del 6% con respecto al 2020. Y hay que decir que la ciencia ficción y la fantasía fueron por un poquito los géneros más vendidos, superando al género negro, al thriller, y después ahí, siguiéndolo bien de cerquita, estaba bien cerquita el romance, que fue el otro género que se vendió muchísimo en el formato de audiolibro. Esa última tendencia del romance va a cambiar, eso es inevitable.
Y qué casualidad que el tipo de contenido que nosotros traemos es lo más popular, pero realmente es que muchísima gente disfruta de este tipo de historias y son entregados. Pues, y quizás por eso también, porque mucha gente joven consume este tipo de literatura. Está más abierto, tiene una mente más despierta, qué sé yo, y hace que se adapte mejor a los nuevos formatos. Así es. Un poco más acá, y según los datos de la macroencuesta Statista Consumer Insight, realizada en 2023, en China, el 42% de los encuestados habían consumido audiolibros, seguidos muy de cerca por Sudáfrica con un 33%. Después de estos países le seguían bien cerquita a México y Alemania, con un porcentaje considerable de un 29% y un 27% respectivamente. Y así seguían otros países con porcentajes similares, todos alrededor del 23 o el 24%. Los japoneses tenían el porcentaje más bajo de entre los países seleccionados, con un solo 8%. Digamos, antes es realmente una tendencia de consumo que va cambiando, cómo la gente va a enfrentarse a las historias, aunque son experiencias totalmente diferentes. Y por supuesto la idea de que una historia, en vez de leerla, se escuche o no, tiene defensores, tiene detractores, tiene personas que lo enfrentan de diferentes maneras. Y es algo que está ahí, ¿sabes? Es algo que está creciendo, es algo que está transformando cómo se consume la literatura actualmente. Así mismo, es como una lucha. Y si tú tuvieras que elegir un bando, ¿cuál elegirías? ¿Tú prefieres los libros de tapa dura tradicionales o prefieres esta nueva tendencia de los audiolibros? Y las personas que usualmente no leen, o sea, o no leen en papel, de forma tradicional, la principal razón que escogen los audiolibros es por la falta de tiempo. Eso es muy entendido. El tiempo es muy valioso. Así hay que aprovechar el tiempo. Conozco gente que lo consumen en el carro, mientras hacen tareas del hogar y todas esas cosas, y esto optimiza el tiempo. Y quizás por esto, y este creciente interés de las personas, las editoriales están haciendo una apuesta por este tipo de formato, porque por supuesto, esto es un negocio y donde haya interés y donde haya consumo, por ahí va a ir siempre todo en el mercado, lo cual está súper bien. El caso es que ante este posible auge surgen algunas preguntas, digamos, de naturaleza casi filosófica, y es que escuchar un audiolibro es leer. ¿Genera el mismo placer leer un texto, o sea, por ti mismo, con tus propios ojos, o escucharlo en boca de otra persona? Se retiene igual la misma información, porque hay diferencias realmente entre una cosa y otra a nivel cerebral. Yo tengo respuesta para eso, o sea, para mí, yo tengo la respuesta, yo no retengo igual, pero bueno, esperemos que quizás tú tengas una respuesta diferente. No, realmente yo, bueno, como dijimos al principio, prefiero siempre leer el libro así, con mis manos, el libro de tapa dura. Pero bueno, los estudios dicen algunas cuantas cosas sobre esto. Y es que, como mencionamos al inicio, algunos estudios, muchísimos, afirman que leer y escuchar un texto involucra las mismas actividades neuronales. Diversos artículos publicados en periódicos y medios prestigiosos de todo tipo han avalado también estas afirmaciones y estos estudios. Que usen las mismas estructuras no quiere decir que la experiencia sea la misma. Es como yo he dicho hasta ahora, realmente, para mí, la capacidad de inmersión necesaria, la capacidad de concentración son cosas totalmente diferentes. La imaginación que implica para mí leer y el espacio que me deja, sin embargo, una voz es diferente, como que solapa mi imaginación. Es una experiencia personal mía. Sí. Y el cerebro funciona de manera diferente. Y algunos especialistas también lo dicen, o sea, que el hecho de que las estructuras que se usen no quiere decir que el uso de esa información sea igual. Y que, aunque no quiere decir tampoco que una manera sea mejor que otra. Claro. O sea, solamente son diferentes en cierto sentido. Así es, también hay que decir que dos investigadores, dos expertos de la Universidad de Texas y divulgadores científicos, además, Anne Markman y Bob Duke, llegaron también a esta misma conclusión tras realizar un montón de investigaciones al respecto. Ellos explicaron un podcast titulado Reading versus Listening. En ambos casos el cerebro decodifica las palabras y llena los espacios en blanco. Una diferencia que destacan estos expertos es la respuesta emocional que puede generar los audiolibros, debido a la que la voz incluye matices, inflexiones, pausas. Lo mismo que decía antes, o sea,
la voz condiciona mucho a tu experiencia y te transmite emociones por sí mismo, mientras que leer es una experiencia mucho más imaginativa, en la cual tú le pones voces. Muchas veces nos ha pasado cuando tú ves una película o algo así, y dices, no me imaginaba la voz de este personaje así, la imaginaba de otra manera, y que tú no tienes ni idea de cómo es, aunque te la describan de una manera. Y la experiencia del audiolibro ya te va como que predeterminadamente una forma de transmitir. Es como que alguien ya está haciendo ese trabajo por ti. Y la pregunta aquí es, ¿eso te gusta más o te gusta menos? A pesar de todos estos estudios, sea como sea, y de diversas opiniones, sea quien la tenga también, los audiolibros siguen teniendo también sus detractores. Una de las razones que las personas encuentran para, digamos, evitar acercarse a este formato es que el sonido tiene una bajísima capacidad para captar nuestra atención. Y ha sido demostrado un experimento realizado allá por el año 2013 por unos psicólogos canadienses. El juego consistió en hacer que un grupo de personas accedieran a un mismo texto a través de 3 formas distintas. El primero lo leyeron en silencio, los segundos los leyeron en voz alta y los terceros lo oyeron leído por otro. O sea que lo que consumían era lo leído por otra persona. Sí, como si estuviesen consumiendo un audiolibro, exactamente de esa manera. Exacto, o sea, es un experimento a ver cómo se transformaba la palabra. A someter a estas personas a ese examen, evaluaron la comprensión lectora de cada uno, ¿no? Exacto. Los investigadores observaron que quienes solo habían escuchado el texto retuvieron menos cosas que lo que nos habían leído. Eso ya era predecible de alguna manera, ¿no? Exacto. Y al parecer, no es lo mismo escuchar que leer. Y así es, al parecer no es lo mismo escuchar un relato mientras se realiza una tarea monótona o repetitiva que cuando la actividad que uno está realizando requiere o exige una atención un poco mayor, como si fuera, no sé, manejar, conducir, ese tipo de cosas que requieren, no sé, una concentración en la carretera, una mayor concentración. Y entonces otra de las cosas que también se hace bastante complicada es cuando tienes que volver atrás a consultar algún pasaje que no escuchaste bien o que no retuviste bien o que quieres conocer más detalles. Hacer este tipo de cosas resulta un poco más complicado cuando estás oyendo un relato o escuchando un audiolibro que cuando estás leyendo en formato de tapadura o digital. Y en última instancia puede que disfrutar este formato se trate más de una cuestión de entrenamiento y de que quienes logren educar su mente para adaptarse a este tipo de estructura y que tenga una capacidad oyente mayor, una capacidad de inmersión, una capacidad de concentración mayor, y si logren concentrarse en el audiolibro y tengan una experiencia quizás muy parecida o similar al libro de toda la vida. Esto es quizás, yo creo que a las nuevas generaciones que se están adaptando mucho más a esto, que van asumiéndolo desde pequeño. Sí, que nacen ya en la era digital, que tienen un niño. Y también creo que la nueva era de la inteligencia artificial, que hacen que sea todo tan accesible. De hecho, yo conozco amigos que utilizan inteligencia artificial para escuchar libros que no son audiolibros en plano, o sea, usan un TTS, una herramienta de lectura, y así leen. O sea, es el formato que tienen, la capacidad que tienen para leer. Entonces, esto va a ser, creo que el futuro, inevitablemente va a ser el futuro, y ahí va a ser la cosa. Exactamente. Por lo pronto ya algunas personas ya han decidido cómo nombrar a estas personas que disfrutan de esta manera de leer y digamos que le llaman lectores de audiolibros o audiolectores. ¿Y tú te consideras uno de ellos? Yo haciendo memoria, recordando uno de los primeros audiolibros que yo me escuché, quizás porque era relativamente corto y quería experimentar, era el de Alien, o sea, un libro que también podemos decir que cambió un poco cómo funcionaba la ciencia ficción, de un carácter era un poco más de terror y de horror del espacio y todo eso. Y ¿qué otro libro mejor para traerles la próxima vez que Alien, el octavo pasajero, que esperamos que compartan con nosotros la experiencia y nos sigan en esa próxima aventura.
Así mismo es, si no quieres perderte nuestro próximo episodio, no olvides suscribirte para enterarte aquí de todas las cosas. También comparte nuestro capítulo con tus amigos. Si te ha gustado nuestro contenido y todo este repaso acerca de esta tendencia de los audiolibros que te hemos traído hoy, no olvides tampoco dejarnos un like ahí, que eso nos ayuda a seguir creciendo y nos motiva. Y ya, recuerda que nos vemos en el próximo episodio.